lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07 en la mañana, seguimos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, gracias a nuestra audiencia. No se olviden que nos pueden escuchar en nuestras frecuencias en señal abierta en varias de las 24 provincias del Ecuador, acá en Pichincha 103.7 FM Estéreo. Transmitimos a través de www.sonorama.com.es. Estamos con nuestra transmisión en vivo por Facebook a través de la fanpage de Radio Sonorama. Estamos en YouTube con nuestro canal que se llama Sonorama TV. Como siempre, gracias a la enorme visualización que tenemos de nuestra audiencia a esta hora de la mañana. General Patricio Carrillo está con nosotros, exministro del Interior, excomandante general de la Policía Nacional, actualmente encabeza la lista de candidatos a asambleístas nacionales por el movimiento Construye Lista 25. Señor general, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un gusto poder saludarle y a través de los medios a todos los ecuatorianos que nos miran y nos escuchan a esta hora. Han pasado 6 días desde el asesinato de Fernando Villavicencio. Usted ayer hizo una declaración en el canal Colega Teleamazonas advirtiendo que según los videos que se han difundido, los presuntos perpetradores del asesinato de Fernando Villavicencio Valencia estuvieron dentro del Coliseo del ex Colegio Anderson, acá en la Gaspar de Villarroel y Amazonas, donde se desarrollaba un mitin político. ¿Es así? Mire, Fabricio, yo ayer he manifestado varias situaciones que ese día los vivimos junto a Fernando Villavicencio, pero creo que la narrativa y los relatos que nos tratan de imponer son simplemente distractores. Ayer nuestro candidato Cristian Zurita ha revelado algo que yo personalmente no lo tenía muy presente, pero eso dice muchísimo de lo que está pasando en el Ecuador. Fernando Villavicencio, que es la víctima, presentó una denuncia acusando directamente de que iban a atentar por mediante la modalidad de sicariato contra su vida a 5 ex asambleístas. Y eso es lo más importante. Ahora el Ecuador tiene que exigir a la Administración de Justicia la transparencia. A nosotros nos han estado votando distractores como que nosotros no salimos por la misma puerta, que utilizamos un blindado. No hay blindados, no hay blindados. Cada cápsula de seguridad tiene su propio plan de evacuación. La gente que le acompañaba al Fernando ese día debe haber realizado los pedidos necesarios. Falló el esquema de seguridad sin duda, pero lo más importante está en la denuncia presentada por Fernando Villavicencio, en la que acusa directamente a 5 ex asambleístas y están con nombres y apellidos: el ex asambleísta Leaga, el ex asambleísta Cuero, el ex asambleísta Gómez, el ex asambleísta González y el ex asambleísta Muentes. Claramente dice la víctima: ellos van a atacarme a mí mediante la modalidad de sicariato, y relaciona con hechos. Eso deberíamos estar debatiendo. ¿Qué hechos, Fabricio? Hechos como el caso Encuentro, hechos como los relacionados a la contratación, en donde la gente que estaba en la piscina, Cortázar y Jordán, también están relacionados. Hechos como la detención de alias Gerald, en donde están organizaciones narcotraficantes, indiscutible. Por eso tenía el riesgo elevado del 97%. O sea, ¿usted ratifica las declaraciones de Cristian Zurita mencionando estos 5 ex legisladores? Pero indiscutiblemente, si la víctima está diciéndonos con anticipación eso. Pero de alguna manera, con esa declaración, perdóneme general, se podría entender que ustedes asumen de que el crimen o detrás del crimen están estos 5 señores. Bueno, eso es lo que tiene que decir la Fiscalía. Y nos preocupa justamente que la Fiscalía mantenga un silencio dentro de la reserva procesal, se entiende, pero que empiecen la misma organización, el expresidente, la candidata, a lanzar temas distractores como que, por ejemplo, lo que sucedió es que le entregaron ahí. No, señor, deje que la Administración de Justicia opere. Él ya tiene información privilegiada que nosotros no la sabemos. La debe saber únicamente el equipo de fiscales, el equipo de medicina legal, de criminalística y los investigadores. Pero ellos dicen que no ha aparecido el teléfono de Fernando. Otros dicen, con otro distractor, que Fernando salía ya somnoliente porque le dieron alguna bebida. Dejen que la Administración de Justicia opere. Confiemos en esta vez, confiemos en la cooperación internacional y la institucionalidad. Pero aquí lo más importante es lo que la víctima dijo: me van a asesinar mediante sicariato estas personas. Esa es la principal. Pero ¿por qué Fernando Villavicencio en vida estaba seguro que esos 5 ex legisladores iban
a atentar contra su vida. Bueno, de lo que ha revelado ya ayer nuestro candidato, que de la misma forma valiente ha asumido, porque entendemos, este es un equipo que lo único que, su gran propuesta es eliminar la mafia y la corrupción que existe en el país, porque sabemos que el Ecuador es inviable, invivible, mientras exista este poder mafioso en el Ecuador, que con políticas mafiosas nos está llevando a la destrucción. El Ecuador tiene que resolver sus conflictos, pero primero la irracionalidad política en democracia. Ahí es donde va a empezar a surgir. Y ya esto ya lo vivió España con ETA. Cuando mataron al concejal Miguel Ángel Blanco en 1997, España completa se unió en función de liberarnos de la violencia. En Colombia, en 1989, con la muerte de Galán, no solo Bogotá, Colombia entero se unió y empezaron a definir una agenda nacional desde el Estado, con políticas absolutamente claras, con presupuestos priorizados para enfrentar esto. Lo hizo México, inclusive cuando mataron a Colosio, candidatos a la presidencia. Aquí en el Ecuador debemos hacer eso, un llamado a la unidad, pero no a la unidad como está haciendo el expresidente, a la misma gente que está enlodada. Ahí no puede ser, es una unidad nacional la que se necesita ahora. Debemos ser capaces de dar gobernabilidad, estabilidad. Esto tenemos que resolverlo en democracia, no por la fuerza como quiere otro mercenario, en democracia, pero sentándonos a dialogar y dejando que las instituciones operen. Yo estoy de acuerdo. Dejen de meterse en las cosas de la justicia. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y lo vengo diciendo. Es más, desde que mataron a Agustín Intriago, yo vengo insistiendo en que este país necesita con liderazgo. Ese liderazgo siento que tenía que haber sido asumido por el presidente Fabricio, Lazo. ese es lo que no está ocurrió. fallando. Mire, Eso no ocurrió y tampoco de los 8 candidatos presidenciales. Pero general, a mí me parece que, con todo respeto le digo, declaraciones en donde abiertamente ya se establece posibles responsabilidades de un crimen que está siendo investigado, creo que es poco responsable, general. ¿Por qué? Digo, establecer que 5 personas pudieron haberlo matado a Fernando Villavicencio. Eso dice la víctima, Sin eso dijo la sin víctima. tener las pruebas de eso. Eso no le abona de alguna manera a que esto se politice, general. Mire, eso, ¿en qué fecha? ¿Usted cree que eso planteó Fernando Villavicencio posmuerte? Postmortem. Esto lo planteó 4 o 5 meses atrás. ¿Y qué ha avanzado la investigación respecto de esto? ¿En qué avanzó la investigación? ¿En qué avanzó? En nada. Eso es lo que nos tiene que decir la justicia. Nosotros no queremos meternos, queremos creer en la institucionalidad, que sea la justicia la que nos vaya definiendo esto. Y usted tiene razón cuando dice falta liderazgo. Por eso mismo, ¿qué decía Fernando Villavicencio? Este gobierno blandengue, este presidente blandengue, porque el ciudadano le dio el poder, pero él no tomó el poder para enfrentar justamente estos problemas que ahora estamos viviendo. Y mire lo aberrante que estamos haciendo en la política nosotros. Un video sacan los mismos de la Revolución Ciudadana en la que ya le eliminan. Ese video, usted sabe cuánto cuesta producir en función de tiempo. Y esa producción o la hicieron sabiendo que ya Fernando Villavicencio estaba eliminado o la hicieron mucho antes. Ahí hay muchas cosas y temas que debemos interpretar. Ventajosamente ya los ciudadanos están abriendo los ojos. Hoy más que nunca se necesita equilibrio de poder. Se necesita que en la composición de la Asamblea y todos quienes vayamos a la Asamblea Nacional podamos tener un entendimiento nacional para salir de los grandes conflictos que tenemos. Los debates, analicemos el debate. El debate fue absolutamente mediocre en los temas. Le culpamos al formato, pero en la práctica no se ha posicionado los temas No, va fundamentales. más allá del formato. El tema va más allá del formato. O sea, el formato, si bien es cierto, es un problema y no es la primera vez, porque en 2021 también fue un tema de calidad también de las intervenciones de los candidatos. Vea, general, pero antes de hablar justamente del tema de la campaña propiamente dicha, ¿usted ratifica que falló la seguridad de Fernando Villavicencio? Indiscutible. Aquí no hay otro mecanismo. Mire, A ver, pero él ¿cuántos anillos de seguridad mire, tenía? yo le voy a decir lo que los teóricos le van a decir, porque desde la teoría es una cosa, otra cosa en la adrenalina del momento. Sí, señor, una persona viva debe tener al menos una seguridad inmediata. Fernando Villavicencio tenía una seguridad inmediata, y no con policías únicamente, tenía con amigos. Estos policías que daban el pecho a la bala le acompañaron por más de 5 años. Tenían una amistad, tenían una cercanía. Fernando no quiso que se les cambie justamente por esa confianza que existía en ellos. Esta seguridad inmediata debía estar acompañada de una seguridad avanzada.
Esa no le había proporcionado, yo no conocía, la Policía Nacional no le ha proporcionado. A mí tampoco me ha proporcionado y yo también tengo alto riesgo. Yo tenía hasta el día del ataque 2 policías que me acompañan y no tengo carro blindado. Fernando tampoco tenía carro blindado. La empresa privada le facilitaba y le prestaba con chofer, lo cual ya era un error, un chofer civil por fuera de la gente formada. El equipamiento, debían tener comunicaciones. O sea, perdón, el carro blindado, el carro blindado con chofer no le proporciona el Estado, sino la empresa privada. El chofer era privado, el del dueño del carro que le prestaba. Ya, ese era otro error indiscutible de la cápsula de seguridad. El equipamiento, debían tener una colcha antibalas, no tenían la colcha antibalas. Debían tener equipo de comunicación, se comunicaban por WhatsApp desde sus teléfonos personales. Y el equipo de avanzada era el que debía haber hecho las coordinaciones necesarias para que el momento de la llegada y de la evacuación de la persona VIP, al menos corten el tránsito. No hubo esa coordinación porque el tránsito ese momento fluía. Se cometieron varios errores. Por eso me preocupa que las autoridades de la Policía Nacional salgan a decir que tenían 3 anillos y que fueron absolutamente eficientes. Eso no es real y ellos deben abrir los ojos, porque si sigue sucediendo esto sin responsabilidades, al menos internas, los policías van al evento pero no saben qué hacer. Per se eso no va a cambiar. Tiene que darles una misión clara y absoluta. Usted es un oficial en servicio pasivo de la Policía Nacional, fue comandante general de la Policía Nacional y conoce cómo se manejan los dispositivos de seguridad. Yo le pregunto a usted si en algún momento de su experiencia, de su experticia, de su conocimiento no advirtió esto que está diciendo en este momento, la ausencia de estos dispositivos adecuados de seguridad. Mire, ¿O fue solamente el día del asesinato que fallaron? Yo soy candidato ahora, yo no voy a estar preocupado de lo que está sucediendo, de mi seguridad personal indiscutiblemente, pero no voy a estar preocupado de si el dispositivo está o no está completo. Nuestra campaña era una campaña de cercanía. Nos expusimos indiscutiblemente muchísimo, hacíamos caravanas, estábamos con la gente abrazándonos en la calle y el Fernando se emocionaba respecto de esto. Ese día todo el Coliseo quería tomarse fotografías con el Fernando y quería acompañarle y le acompañó hasta la puerta, porque querían estar con él, era el sentimiento que venía creciendo en la comunidad. Pero la policía es otra cosa. Cuando existe liderazgo en la policía, lo mínimo que se hace desde el comando es designar un grupo de policías, pero darles una misión. El jefe del operativo tiene que responder qué misión les dio, porque ellos debían haber acordonado. ¿Cómo es posible que no tuvieron un equipo de inteligencia velada al interior para mirar y escuchar lo que estaba pasando? ¿Cómo es que llegaron los sicarios con armas de grueso calibre mimetizadas ahí? ¿Cómo es que no pudieron estar atentos a todos estos mecanismos? Era a ellos a los que les correspondía. Yo no podía dividirme para estar en la tarima, para estar en la puerta, para estar en el dispositivo, para estar en el plan. Y además, ¿sabe lo que pasó en Colombia cuando mataron a Galán? Uno de los oficiales que dijo, ¿por qué no cambian?, fue investigado y fue sometido a prisión, porque cuando suceden los hechos es cuando entran las interpretaciones. Ahora dejemos que sea la Administración de Justicia. Ese es el pedido que se les hace. Dejen que la Administración de Justicia nos entregue la información. ¿Sabe usted si alguno de los policías que formaron parte del cerco de seguridad, el dispositivo de seguridad, está siendo investigado? Mire, yo lo que conozco y de lo que se dice, que no hubo conductor. Yo he preguntado, sí estuvo el conductor ahí, se salvó de milagro. Pero estaba en el volante. Estaba en el volante, sí. Pero o ya sea, es falso que no hubo conductor. De lo que yo conozco por información del agente de seguridad del Fernando, que no hubo un policía a ese lado cuidando ese sector y esa ventana. Sí hubo, y ese policía está herido. Todas estas cosas las conoce la gente que estuvo cercana. Ahora, procesalmente, que sea la Fiscalía y que sea la Administración de Justicia la que responda. Hay algunas cuestiones que también se comentan. ¿Por qué? Y le pregunto a usted, si usted salió por la parte de atrás y Fernando Villavicencio sale por la parte de adelante, ¿es así? ¿Así Mire, fue? Una cosa, en la reconstrucción de los hechos podrán ver una tarima pequeña. El rato que Fernando Villavicencio era evacuado por su equipo de seguridad inmediata, todo el mundo se aglomeró y uno no podía quedarse solito en la tarima. Yo salí por el costado derecho. En ese costado, 2 policías del servicio pasivo que me estaban esperando, querían conversar un tema y saludar. Y luego, mientras me quedo conversando con ellos, me llevan y me hacen a un lado porque la gente quería aglomerada también fotografías. El momento en que estábamos en esas condiciones, viene la balacera y todo el mundo que venía desde la puerta principal gritaba evacuemos, evacuemos. Y salimos hacia un patio posterior. Eso es todo. Yo no tengo blindado. Mi seguridad era de 2 personas. Ahora me han fortalecido con un equipo disuasivo, indiscutiblemente, como debía haber sido desde el inicio. Pero esos ya son temas
del Estado, de la institucionalidad. Aquí hay problemas de seguridad graves, pero lo más importante, insisto, Fabricio, no son estos mecanismos distractores a los que nos quieren llevar. Expliquen, y a las personas a las que la víctima les denunció y les dijo, estos son los que me quieren matar, ellos son los que tienen que explicarle al país. General Patricio Carrillo, aquí le voy a leer lo que me escribe un oyente. Me dice, respecto al asesinato de Fernando Villavicencio quedan algunas dudas, me dice el oyente. ¿Por qué se le asignó un vehículo no blindado? ¿Por qué no se rodeó el vehículo en el que se movilizaba? ¿Por qué no utilizó chaleco antibalas, tampoco casco? ¿Por qué, sabiendo que estaba por llegar un blindado, no se esperó? Esta última parte, por ejemplo, también es parte de la discusión, porque se ha dicho que 5 minutos después de que se perpetró el crimen, llegó el vehículo blindado. Yo no sé si había algún tipo de conocimiento de que estaba o no por llegar ese vehículo blindado. Mire, cada uno es dueño de sus propias palabras, y eso yo me imagino que se investigará en la Fiscalía. Llevarán los registros necesarios. Si es que se comunicó, debe tener el registro de la comunicación, debe haber recibido alguien el mensaje, y ellos serán los que tienen que responder. Yo no conozco, yo no sabía en qué llegó, en qué salía, yo no conocía el plan de llegada, el plan de salida, el plan de evacuación, porque todo esto, cuando se hace un operativo y un dispositivo policial, los registros profesionalmente deben llevarlos los oficiales, y debe existir el plan, inclusive ante cualquier incidente, una evacuación, a dónde se le iba a trasladar, cuánto tiempo llevaba, todo eso debe estar. Pero esos registros yo no los manejo, los maneja la institucionalidad. Y insisto, dejen que sea la Administración de Justicia la que transparente. Creo que lo más importante para el Ecuador ahora es, ya no podemos retroceder, tenemos que juntos salir de la crisis y buscar las soluciones adecuadas, sin impunidad, que era parte de lo que Fernando Villavicencio venía planteando en su discurso y en su plan de gobierno, porque la impunidad es lo que nos está trasladando. Miren, ¿cuántos casos han quedado? El 95% de homicidios en el Ecuador quedan en impunidad. El 95%. Este es parte del conflicto. Y el 70% de víctimas, justicia. Y el 70% de víctimas de los últimos tiempos no tenían antecedentes penales, las famosas víctimas colaterales, como le llama la policía. Sí, estos son los temas importantes para el país. Se necesita un modelo de justicia que nos garantice independencia indiscutiblemente, pero que también derechos, libertades, probidad, integridad, eficiencia. ¿Usted sabe si es que en el dispositivo del candidato Fernando Villavicencio había policías de élite, o sea, del GOE o del GIR, o eran policías que no formaban parte de estas unidades de élite? Mire, al inicio, cuando en las primeras conversaciones, cuando teníamos con Fernando Villavicencio, mi primera pregunta fue, ¿tú estás conforme con tu cápsula de seguridad o no? Él tenía amigos, policías, amigos que le venían sirviendo desde hace mucho tiempo. Él confiaba absolutamente en ese equipo. Y yo doy fe de que esa confianza existía, absolutamente. ¿Cómo ve usted la colaboración del FBI? ¿Se necesita el FBI para investigar esto? Yo creo que esa pregunta nos debe responder la Fiscalía, nos debe responder la Policía. A mí me da mucho más garantías, indiscutible, que esté un equipo. Pero un equipo externo, un no equipo, tenga nada que ver acá. Por sobre todas las cosas, un equipo tecnológico del FBI, porque las capacidades de investigación y la norma expresa claramente que la Fiscalía es quien dirige, con acompañamiento de una policía científica. Ellos no sé si quieran convertirse en peritos, pero su tecnología sí nos puede ayudar a desarrollar más rápidamente. ¿Qué es lo que el Ecuador demanda ahora? No ya la presencia. Si están aquí, ojalá no haya venido solo una comisión para ver si legalmente pueden trabajar y la próxima semana nos digan no, y lo único que hemos hecho es perder 8 días de tiempo. Ahora que se necesita por la urgencia inclusive electoral, o otros estén con los distractores queriendo ganar tiempo para que no vean derrumbarse sus propias candidaturas. Porque si el estadio completo, usted es un hombre de fútbol, si el estadio completo vio una falta penal, por más que el árbitro quiera ocultarla, no hay cómo. El Ecuador entero creo que tiene claridad hacia dónde están las luces respecto de lo que pasó en este caso. ¿A usted le llama la atención lo que pasó con el presunto perpetrador o uno de los presuntos perpetradores del crimen? Es decir, el hombre herido no lo trasladan a una casa de salud. Perdóneme, para mí es incomprensible. Porque, por ejemplo, cuando asesinaron a Agustín Intriago, el alcalde de Manta, al presunto perpetrador lo llevaron a una casa de salud primero. Acá lo llevan a la unidad de flagrancia. Y estaba mal herido y el hombre se muere ahí. Pero ¿cómo no van a quedar incertidumbres? Pero justamente eso pero usted me entiende. ¿Usted qué conocimiento tiene del tema general? Lo que ha revelado la misma policía. Primero, dicen que le trasladaron allá porque coordinaban la presencia de una ambulancia también, paralelamente.
Y luego, que me parece que es lo más grave, que no le han prestado atención, dicen que él fallece con 9 impactos de bala. 9 impactos de bala. Ese hombre estaba desangrado ese momento, ahí. Y lo mínimo que tenían que hacer, ya no por derechos humanos, por humanidad, tenían que trasladarle a una casa asistencial. O sea, yo no puedo entender cómo un hombre que tiene 9 disparos de bala, ya, por más que se entienda que es un presunto asesino, lo lleven a una oficina administrativa y no a un hospital. Bueno, pero yo no estoy en condición de analista ahora. Eso tiene que responder la policía, Fabricio, y ojalá lo haga con prontitud y con transparencia. Esa es justo la falta de liderazgo que se nota ahora. Que esos procedimientos son los que generan, digamos, resquemores y generan dudas y generan suspicacias. Bueno, por eso mismo mantienen silencio algunas personas que creo que son las que deberían dar la cara. Usted es un hecho político también y el ministro debería estar respondiendo. Nosotros estamos acá reclamando, primero, lo que usted no me quiere preguntar, Fabricio. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral mantiene también una posición tan... Sí, ya le va a preguntar eso. Tan poco transparente? ¿Por qué lo dice? Hablemos del CNE. ¿Por qué lo dice? Lo digo porque están priorizando las reglas y no los principios. Pues. Este es un tema excepcional, pues. Este es un tema que nadie lo esperaba ni nadie en la práctica. Pero ¿cómo el CNE se pasa por encima de la norma? A ver, lo que usted dice es cierto, ese es un hecho excepcional, ese es un hecho distinto, es un hecho no previsto. Una cosa son las reglas y otro los principios, pues. Pero ¿qué hacemos con la norma? Bueno. ¿Nos saltamos la norma? No, pues tiene la capacidad de reunirse. Ese es otra vez un liderazgo blandengue, porque al final, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Tienen temor de qué? Ahora deben tener mucho más temor, porque si llega una asamblea sólida como tiene que llegar, lo primero que tienen que responderles en fiscalización a esa asamblea de lo que están haciendo. ¿Por qué? Generan esta desigualdad. Además de lo que ya políticamente estamos viviendo, le impiden a que la candidatura de Fernando Villavicencio debata, aunque Fernando Villavicencio no necesitó, él ya debatió y él puso los problemas fundamentales del país en debate. En segundo lugar, no permiten que ahora nosotros podamos hacer campaña. Somos el único movimiento que está impedido de utilizar los recursos del CNE para la difusión y la promoción de los candidatos. De la candidatura presidencial. De la candidatura presidencial. Porque de las otras sí están habilitados. Sí, pero tenemos que cambiar todo. Inclusive ya no sirven porque no les están autorizando en virtud de que la figura de Fernando Villavicencio estaba ahí. Sin embargo, otros que están impedidos desde el exterior, prófugos, que no deberían hacer política, lo están haciendo. Ahí no dicen nada. No dicen nada respecto a los presupuestos. Salga a ver cómo están empapeladas de las 6 y cómo están gastándose los recursos infamemente. Y mañana dirán que es una candidatura que utilizó seguramente el pautaje. Este es el principal problema del país, el financiamiento ilegal con economías turbias, con economías opacas de candidaturas, porque están buscando poder político. Y es justamente los casos que denunciaba. Pero Fernando Villavicencio denunciaba Telconet. ¿Cuál es el candidato de Telconet? Y es el que empapela todo el país. Pero Topic dice que es con sus recursos. Él ha dicho eso. Bueno, tendrá que justificar cuánto ha gastado, porque hay límites también, pues. Hay límites para el Pero hay un límite de gasto, así es, y tienen que justificar ante el Consejo Nacional Electoral después de la campaña. Esto es parte del conflicto que estamos viviendo. Por eso nosotros pedimos a una racionalidad política, una razonabilidad política. Hoy es el momento del Ecuador, no de los intereses que están atrás de cada una de las candidaturas. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, hubo cosas que a mí en lo personal me llamaron la atención y de verdad me parece muy cuestionable. Se notó ahí unas declaraciones de algunos actores políticos. No me voy a meter en el tema familiar, a mí realmente ese es un tema aparte, pero sí en el tema político. Hubo, por ejemplo, a ver, la gente de gente buena inicialmente decidió apartarse. Se notaron ahí algunas diferencias. ¿Qué fue lo que pasó y cómo está la situación a la interna de Construye? La interna de Construye es un movimiento sólido. Las bullas que pueden hacer personas no significan nada. Mire, cuando usted me pregunta esto, lo primero que se me viene a la mente es las tragedias escritas por Shakespeare. Él siempre decía, si nosotros no dejamos que el corazón exprese el dolor, se vuelve insensible. Que cada uno diga lo que siente en realidad. Luego, la razón, la mente les pide que reflexionen. La misma persona que hacía ruido ahora está nuevamente ahí pidiendo... Cada uno ¿Se refiere sabe. al capitán Ortega usted? Me refiero a la persona que hacía la bulla, sí. El capitán Ortega. Al final, mire, en estos procesos lo importante no son siempre los resultados, sino descubrir cómo se alcanzan los resultados en el proceso y con qué tipo de personas. Cada uno se va desnudando como es nada más y nosotros sabemos cómo van a funcionar las cosas. ¿Pero hubo o no diferencias a la interna? De él, no sé
¿Qué pensaría? Nosotros no hemos tenido ningún conflicto. Gente buena, gente nueva, gente decente, gente que quiere construir un país. En el movimiento y las listas 25 estamos juntos y unidos. Esta organización, de hecho, llamar a gente buena sigue siendo parte Sí, claro. de este apoyo a las candidaturas se construyen. Somos lista única, sí, señor. Entonces no hubo una separación de gente buena. Para nada, de ninguno. ¿Por qué se pensó inicialmente en la candidatura presidencial de Andrea González? Bueno, ese era un mecanismo que nosotros queríamos consultar, y justo la poca oportunidad en la respuesta que nos dio el CNE. ¿No les contestó el CNE? No nos contestó nunca. Y nosotros no queríamos perder la oportunidad inclusive de que nos digan que no fuimos al debate. Nos van a decir luego por qué no fueron al debate. Y nos van a poner un montón de obstáculos. Esta candidatura a las listas 25 ha sido la más impugnada. Es lo que no quieren los actores políticos, pero sí quieren los ciudadanos. Y nosotros estamos absolutamente conscientes porque estamos luchando contra todo ese bloque que ha llevado esta clase política que no entiende que se necesita hacer democracia de una forma diferente. Fernando Villavicencio planteaba los problemas estructurales, pero también las soluciones. Y entre las soluciones decía: nos juntamos para hacer política de la que soluciona problemas, de la que discute con la gente, de la que tiene empatía con los ciudadanos sobre sus demandas, no de la que mata y asesina la esperanza y mata y asesina la vida. Vea qué trágico esto que terminamos con la vida del mismo. Correcto, general. Me pasa mi colega Juan Pablo me está pasando una información y entiendo. A ver, aparentemente el CNE sí le contestó al movimiento Construye. Aquí tengo una misiva dirigida al secretario nacional de Construye con fecha 13 de agosto. Entiendo que esto es el día domingo. Usted me dice que no les contestaron nunca. Hasta el día domingo, porque ¿cuándo planteamos nosotros? Nos contestan después, pero el sábado. Nos tocó plantear el sábado porque no nos contestaban, pues. O sea, los tiempos son claros. Ahí está, cojan la línea de tiempo. Nosotros presentamos el día jueves. No nos contestan hasta el sábado. ¿Qué teníamos que hacer? Perder y quedarnos por fuera. No, Fabricio. Decidimos presentar la candidatura y invitarle a una persona valiente, porque ser candidato ahora en estas condiciones se necesita ser valiente. Mire, ¿a quién le gusta en el país andar con chaleco? Mirar. No nos da pena mirar que candidatos acudan o sea, a los debates. A mí la imagen del domingo que más me impactó fue verlo a Daniel Noboa con chaleco antibalas. ¿Y cuál es el mensaje que estamos enviando al exterior? Es un mensaje terrible. ¿Y cómo esas mismas personas le dicen: vamos a traer inversión internacional? ¿Quién quiere venir a invertir en este país? O ver con a estas Cristian Zurita condiciones? y Andrea González con chaleco antibalas. Mire, ¿qué estamos diciendo nosotros? Seguridad multidimensional. ¿A qué se refiere la seguridad multidimensional? A todas las causalidades que están atrás. ¿Y desde qué conceptos? Seguridad jurídica, seguridad política, seguridad económica, seguridad vial, seguridad sanitaria, seguridad ambiental. ¿Pero en qué condiciones? ¿Cómo si no garantizamos seguridad política? Primero, estabilidad. ¿Cómo garantizamos la seguridad económica de los ciudadanos? Si no tenemos seguridad económica, ¿cómo garantizamos seguridad sanitaria? Ahí se les escucha nomás que van a construir 3 cárceles, que van a dar desayuno, almuerzo y merienda a los niños, que van a bajar de 27 a 11 la desnutrición infantil en 1 año 8 meses. Dejen de ser populistas. Aquí lo que quiere el Ecuador primero es estabilidad y luego priorizar. ¿Qué es la priorización? Seguridad. ¿Qué planteaba Fernando Villavicencio? La reforma de la UAFE, del CERCOP, con esos dineros que se están robando, poder hacer la obra pública para dinamizar la policía antimafia y el traslado y el aislamiento al oriente ecuatoriano, a aquellos cabecillas que generan todo este desastre en las cárceles y que son operadores de los que medran realmente de la economía ilegal y del crimen organizado. General, gracias por el tiempo y por la gentileza de acompañarnos. A usted, Fabricio, un gusto. Buenos días. El general Patricio Carrillo, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales del Movimiento Construye, hablando sobre este momento político tan complejo, el asesinato de Fernando Villavicencio y la expectativa de lo que pueda pasar con la precandidatura de Cristian Zurita. Aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.